Desde ya les digo, acomódense porque esta historia es larga y sí te va a llenar de un mix de emociones, porque es una historia muy fuerte. Esta chica le ha pasado de todo. Comenzamos. Historia de una seguidora. Dicen que mamá hay una, pero para mí nunca lo ha habido. Acá empieza todo. Tengo 25 años, mi mamá me tuvo a los 15. Mi papá era un poco mayor que ella, ya que él en ese tiempo ya estaba en sus 30. Pues bueno, al año de yo haber nacido, mi papá pasó a mejor vida. Por una o sea, él consumía sustancias. Pues bueno, ahí empezó todo. Ella al tiempo de que mi papá pasó a mejor vida, consigue otro esposo. Con él tuvo 2 hijos y duró como 10 años. Él nos daba buena vida económica, ya que es trailero aquí en Colombia, pero me daba mucho papao a mí y a ella igual. Porque pues también ella aprovechaba cuando él viajaba por trabajo para salirse de fiesta y nos dejaba a mí y a mis hermanos pequeños encerrados en casa. Y sí, nos dejaba sin comida, sin nada por irse con sus amigas, amigos, y recuerdo que nos tocaba gritar por la ventana para que nos ayudaran los vecinos, ya que esta casa era de 2 pisos. Bueno, al tiempo ya se separó de él y en menos de nada ya andaba con 2 hombres. Y era tan cínica. Nos preguntaba a mis hermanos y a mí que con cuál se quedaba. Y bueno, al final escogió uno que conocíamos desde hace años porque era ex de una vecina. Y bueno, las cosas cambiaron cuando yo empecé a crecer como mujer. Este hombre con el que mi mamá estaba ya me miraba con otros ojos. Me pedía besos y cosas así. Y pues lo hacía para que mi mamá me dejara salir, porque ella no me quería y siempre me daba papao. En fin, uno de mis hermanos se fue de la casa porque ya estaba aburrido de todo lo que pasaba. Y pues ahí quedábamos mi hermanito y yo. Pero para mí, nada cambiaba. Es decir, mi mamá me daba tanto papao que hasta me desniveló la nariz. Y cosas así, que no puedo dar mucho detalle, porque sí es fuerte. Pasa el tiempo y un día yo vuelvo en contacto con la familia de mi papá y sin pensarlo me fui a vivir con ellos. Pero pues no fue por mucho, porque ellos después se fueron para Panamá y me tocó volver a casa de mi mamá, donde el esposo ya empezó a quererme hacer cosas pues más allá de un beso. Obviamente yo le decía a ella, pero pues no me creía. Yo me sentía tan mal de lo que pasaba, que bueno, en ese tiempo yo conocí una amiga que me empezó a enseñar a consumir, ajá, ya saben, sustancias. Yo era bonita y de buen cuerpo, y me acuerdo tanto que en uno de esas vueltas, ¿no? Donde nos poníamos hasta las chanclas, ella me llevó a una casa, donde de lo mismo ida que yo estaba, uno de los hombres que estaba ahí, pues, me hizo cosas. Y yo sin poder sentir o reaccionar, porque pues sí estaba bien hasta las chanclas. No dije nada y seguí consumiendo de estas cosas en las fiestas, solo por no pensar en todo lo que vivía con el esposo de mi mamá. Todo seguía igual en mi casa. Este señor pues se pasaba conmigo. Yo le contaba a mi mamá, pero esta vez, en vez de creerme, prefirió meterme a un convento, porque ella decía que yo le quería arruinar su hogar. Y así fue. Duré un año en ese convento, salí casi para mis 15 años. Me fui a vivir con mis tíos maternos, ellos me ayudaban mucho. Yo dejé de consumir estas cosas y estaba juiciosa, trabajando con una prima. Trabajábamos vendiendo tintos en un patio del transporte público acá en Colombia. Pues bueno, ahí yo conocí a un señor casi 15 años mayor que yo. Y pues él me enamoró, me trataba bonito, algo que nunca había visto en mi madre ni en nadie. Estuve con él y pues salí embarazada. Al decírselo, el tipo me dejó, ya que yo no quise perder el bebé. Igual mi familia estaba enojada porque yo iba a tener el bebé. Él me pasaba un dinero, ya que yo era menor de edad, pero mi mamá agarraba el dinero para ella, ya que sí me tocó devolverme para la casa de ella.
Estando ahí me metí a un programa que también me daban dinero y mi mamá también se quedaba con ese dinero, según que eran para los gastos de la casa y para mí nada. Bueno, nació mi primer hijo y semanas antes a mí me dio una convulsión, cosa que yo nunca antes había tenido. Bueno, me llevaron al doctor y me dijeron que era preeclampsia, que se quitaría cuando el bebé naciera, pero pues no fue así. Nació mi bebé y mi mamá volvió pues a darme papao, como antes. Yo conocí a alguien de un pueblo donde venía mi abuela y él me dijo que me fuera a vivir con él. Y fue el peor error. Al principio todo era espectacular, me daba todo a mí y a mi hijo. Lo crió como si fuera de él, pero después él empezó a tratarme mal y a darme papao. Aparte, él me ponía los cuernos, no llegaba a la casa. Pues bueno, yo seguía con él y después de 5 años yo quedé embarazada de él. Yo la verdad no quería estar embarazada, pero pues no fui capaz de no cumplir mi embarazo. Pensé que las cosas cambiarían, pero fue peor. Él incluso hasta se metía con amigas. Y bueno, nace mi niña y yo pensé que con el nacimiento de la niña, pues él iba a cambiar, pero no fue así. Es decir, me daba papao hasta dejarme en el hospital. Pues bueno, de ahí me llevaron a un refugio con mis hijos y nadie supo de mí por 3 meses. Todo el mundo pensaba que estaba desaparecida, pero pues bueno, yo salí de ahí y salí para donde mi mamá, donde no me tuvo ni 15 días porque empezó con indirectas a echarme en cara la comida de mis hijos, la mía, el agua y todo. Preferí volver con el papá de mi hija y volvimos a lo mismo. Unos días bien y otra vez lo mismo. Yo después de todo esto quedé sufriendo de epilepsia. Y este hombre aprovechaba cuando yo convulsionaba por la epilepsia para hacerme cosas por la puerta de atrás. Y según él decía que yo se lo pedía cuando estaba convulsionando. Cuando él sabía pues que yo quedaba inconsciente. Pero bueno, un día por cosas de Dios, él llega a un parque donde estábamos mis hijos, mi abuela y yo. Y que le veo en el cuello, ya saben, que él intentaba tapar pero no podía. Le di papau, agarré a mis hijos y me fui. Y él era detrás de mí diciéndome que no era lo que yo pensaba. Llegué a la casa y le saqué sus cosas para la calle. Me metí a su Facebook y empecé a darme cuenta de todo. Él hablaba con una mujer de donde él trabaja y le decía que él no tenía mujer ni nada. Pues bueno, yo contacto a esta mujer, le comento y ella me dice que según ella lo iba a dejar, pero no fue así. Ella siguió con él y yo pues como boba también. Pasé de ser la mujer a ser la querida. Y yo le mandaba fotos a ella de él, pues cuando se quedaba a dormir ahí conmigo, conversaciones, llamadas donde él me decía que estaba fuera y a ella no le importaba. Y a ti tampoco, amiga, después de todo lo que te hacía hasta cuando tú convulsionabas. Pues bueno, al mes conocí una persona por una llamada que me hicieron y empecé a hablar con él. Me empezó a gustar y dejé de ser la otra mujer, o sea, la querida. Bueno, mi ex empezó a trabajar, pero estaba mal, que no tenía ni para comer. Tú. Le di mi hijo mayor a mi mamá y la niña a él para que me ayudaran y yo poder empezar a trabajar. Y así fue. Pero después mis hermanos que estaban en Estados Unidos me dijeron que les dejara llevar al niño para allá. Y pensando en un mejor futuro para él, acepté. Él ahorita está allá y está de lo mejor. Amiga, ningún niño va a estar de lo mejor sin su mamá. Yo trabajé, compré ciertas cosas para mi casa, pagué un poco de dinero que debía y me traje a mi hija nuevamente conmigo. Pagaba su jardín y quien me la cuidara ya que yo trabajaba de noche. El papá no ayudaba en nada. Conocí por fin después de casi un año a ese muchacho con el que hablaba por WhatsApp y llamadas todos los días. Duramos un tiempo de novios y nos juntamos. Nos salimos del barrio donde vivía desde que volví a la capital y hasta ahora todo va bien. Me alejé de mi mamá, casi no hablamos. También alejé al papá de mi hija de nuestras vidas, ya que no servía para nada. Él sigue con la otra mujer. No sé qué van a opinar ustedes de esta historia, pero es una historia muy turbia, muy fuerte. Esta muchacha ha pasado por tanto trauma, por tanta cosa.
Que lo que yo te puedo decir, amiga, es busca terapia, busca a alguien que te ayude a sanar tu niña interior, para que tú no vayas, tú cambies, pues, y seas lo mejor para tus hijos. Y eso de que tu hijo esté en Estados Unidos lejos de ti, un niño no debe estar lejos de su mamá. Necesitas ayuda para tú sanar, porque creo que primero debes de tú sanar para poder ser la mejor madre para tus hijos. Es lo único que yo puedo decir.